Buen día, mi nombre es Francisco García. El día de hoy les voy a comentar sobre diversos temas importantes de tribología y lubricación, específicamente el segundo tema de la maestría en mantenimiento industrial, materia tribología y control de la corrosión. Cuando hablamos de desgaste, fricción y lubricación, hay que tener varias cuestiones importantes en mente. El desgaste es la mayor causa de pérdida de materiales, por lo que cualquier reducción del mismo puede aportar grandes beneficios. La fricción es una de las principales causas de disipación de energía, por lo que su control puede traducirse en un importante ahorro energético. Al aumentar la temperatura de dos superficies que están en contacto, está utilizando más energía que la óptima, y eso pues sería un gastar energía de manera poco eficiente y en algunos países pues muy costosa. La lubricación es el método más efectivo para la reducción de la fricción y para controlar el desgaste, lo cual implica un mejor rendimiento económico de la empresa. La lubricación tiene diversos propósitos, pero básicamente la lubricación se trata de interponer una película fácilmente cizallable entre las dos superficies en contacto relativo, para que el deslizamiento se ejecute dentro del líquido, en el seno del líquido lubricante y no metal-metal. El lubricante puede ser una sustancia gaseosa, como el aire, puede ser una sustancia líquida, como los aceites, una sustancia pastosa, como la grasa, o una sustancia sólida, como el grafito, el bronce o el teflón. El lubricante cumple cuatro funciones muy importantes. La primera, como ya les dije, es reducir la fricción. La segunda es proteger contra el desgaste y la corrosión. La tercera es contribuir a la refrigeración. Y la cuarta, facilitar la evacuación de impurezas. Existen tres tipos de lubricación desde el punto de vista de cómo se ejecuta el contacto entre las dos superficies. La primera le podemos decir lubricación perfecta, como ven en la gráfica. La segunda es una lubricación que se llama imperfecta. Y la tercera es una lubricación del tipo seco. En la lubricación perfecta, el factor que denominamos gamma es mayor a 3.5. Con gamma definido como el espesor mínimo de la película entre la rugosidad de la superficie, habla de la relación pues entre el espesor mínimo de la película lubricante y la rugosidad de las superficies. Obviamente, a mayor rugosidad de la superficie, el factor disminuye, y a menor espesor de la superficie también disminuye. Y son efectos totalmente contradictorios. Es decir, cuando vas a tener en contacto dos superficies muy rugosas, el espesor de la película lubricante tiene que ser mayor para mantener un mismo factor de deslizamiento. Como vemos en la gráfica, entre la superficie 1 y la superficie 2 no existe contacto alguno. El deslizamiento se ejecuta sobre la película lubricante. No es lo mismo en el caso 2 de una lubricación imperfecta, donde gamma está entre 1 y 3.5. Como se ve en la gráfica, podemos apreciar que ciertas zonas tienen contacto metal-metal y en ciertas zonas no hay contacto porque ese trabajo lo hace el lubricante. Es un caso bien real. Y en la tercera figura vemos el caso de la lubricación seca, que es cuando el factor de deslizamiento gamma es menor a 1. En ese caso no existe película lubricante, o la película lubricante es tan pequeña que se queda en los intersticios de la superficie en contacto, lo cual hace que se ejecute, que ocurra una lubricación, un roce mayor, microsoldaduras y aumento de la fricción y la temperatura. Regímenes de lubricación, a saber, lubricación hidrostática, lubricación hidrodinámica y lubricación elastohidrodinámica. Le decimos un régimen de lubricación las distintas formas
que existen para conseguir que una película de lubricante se meta entre dos piezas que están en contacto y movimiento relativo. Cuando hablamos de lubricación hidrostática, la capa de lubricante se garantiza gracias al suministro de un fluido a presión en la zona de contacto. Podemos apreciar en la foto un ejemplo de la planta donde trabajo que utiliza este tipo de lubricación. Es ideal para grandes cargas a bajas velocidades y no requiere un movimiento relativo. Estamos hablando que existe un reservorio de aceite donde una bomba succiona y inyecta el refrigerante a una presión de diseño que mantiene separadas las dos superficies en contacto. El inconveniente de este tipo de lubricación es el tamaño y el costo. Además, el hecho de no estar libre de mantenimiento, porque depende del suministro de aceite a presión constante a través de dispositivos externos. Entonces, eso sería un punto en su contra. En la gráfica vemos un diagrama típico para este tipo de lubricación a presión, de lubricación hidrostática. En la parte baja vemos un depósito de lubricante, el cual es succionado a través de una bomba, pasa por un filtro, luego pasa por un control de presión, una válvula reguladora, y llega a un distribuidor de aceite. Luego el distribuidor pasa directamente al punto de inyección de lubricación a una presión P sub C, como se ve allí. El exceso de lubricante que luego de cumplir su función tiene un retorno, el cual es asegurado a través de una bomba de succión, luego pasa por una unidad de refrigeración para volver al depósito. Hablamos de lubricación hidrodinámica. Estamos hablando que es la que aparece entre dos superficies en movimiento relativo que puede arrastrar una película de lubricante a un espacio convergente, creando una cuña de fluido la cual es capaz de soportar la carga a la que está sometida. En la gráfica primera se puede determinar que no hay movimiento. El eje está detenido sobre una chumacera, sobre un cojinete. Al iniciar el movimiento se abre un poco más la cuña a la izquierda y el aceite se ve obligado a pasar por un espacio muy reducido. Cuando pasa por este espacio tan reducido, la presión aumenta y aumenta al punto que puede ella misma soportar el esfuerzo de la carga a la cual fue diseñado. De manera que a partir de ese momento que se forma esa capa a esa presión que es mayor, ya deja de estar en contacto el eje con las paredes del cojinete. Hidrodinámica es posible gracias a los estudios que realizó el físico Reynolds y estableció una ecuación que establece una relación entre la presión del fluido, el coeficiente de fricción y la velocidad relativa entre las dos piezas que están en movimiento. La teoría hidrodinámica que utiliza la ecuación de Reynolds tiene tres suposiciones básicas, las cuales son: la película es un fluido muy delgado en comparación con los radios de curvatura del cojinete, por lo que podría considerarse que el cojinete es plano. Obviamente es un análisis que se hace para una pequeña porción microscópica de aceite, y ese espesor es tan delgado comparado con el radio de curvatura que se puede considerar que es plano. El lubricante responde a la ley de Newton del movimiento de un fluido viscoso y se supone que el fluido es laminar. Pero esta ecuación es un poco teórica, no es una ecuación diferencial, pero unos años después el físico Sommerfeld desarrolló otra fórmula, la cual ven en pantalla, que es más aplicada al diseño de rodamientos y cojinetes. El número de Sommerfeld S se le dice el número característico del cojinete. Con él podemos calcular el radio del muñón, que es conocido, la holgura radial, y con ese factor R sobre C ingresamos unas tablas
las cuales, conociendo la viscosidad absoluta y la velocidad relativa entre el muñón y el cojinete y la carga, podemos seleccionar cualquiera de estos factores, ¿no?, que guardan relación al número de Sommerfeld y a las gráficas. Podemos determinar qué radio debe tener el muñón, cuál es la holgura que se puede tener, cuál es la carga de unidad proyectada máxima y diversas cuestiones interesantes al diseño. Diversos métodos de lubricación. Puede ser lubricación por grasa o lubricación por aceite. La lubricación por grasa se realiza normalmente cuando no es posible hacerla con aceite, debido a que no es posible contener el líquido o por las condiciones severas de trabajo. La cantidad de grasa a suministrar en el alojamiento depende del diseño del mismo y del espacio disponible. Ocasionalmente y en condiciones de funcionamiento severo, esta grasa debe ser sustituida. También tenemos la lubricación por aceite. Podemos tener baño de aceite, goteo de aceite o salpicadura. En el baño de aceite tenemos velocidades bajas o medias. El goteo de aceite se utiliza para velocidades más altas. Y la salpicadura pues se basa en dos engranajes o simplemente dos discos que tienen contacto con un reservorio de aceite y salpican hacia la pieza que se quiere lubricar. En lubricación por aceite también podemos contar con una lubricación por circulación, donde el aceite pasa a través de un filtro, es bombeado de regreso. Puede ser lubricación por chorro, como vemos en la figura de la derecha. Lubricación por niebla de aceite, es una combinación de boquillas de aspersión, bombas de presión, y la lubricación por aire aceite. Los aceites se pueden clasificar en 4 grandes grupos, ¿no? Podría ser aceite mineral, obtenido de la destilación fraccionada del petróleo, aceites vegetales y animales, aceites compuestos y aceites sintéticos. Las grasas se pueden clasificar como grasas cálcicas, grasas sódicas, grasas al aluminio, al litio o al bario. Estas últimas son las más utilizadas en aplicaciones industriales, ya que pueden soportar altas temperaturas a precios relativamente competitivos. Adicionalmente tenemos que se puede hacer uso de aditivos. La función de los aditivos en la lubricación es mejorar las condiciones de los lubricantes o añadirles condiciones que antes no tenían. Dentro de sus principales funciones está evitar la oxidación del aceite a través de reacciones de químicos que realizan reacciones que secuestran el oxígeno, evitando la oxidación del aceite. Pueden mejorar la fluidez del aceite o pueden hacer más lento o ralentizar los efectos negativos como el desgaste y el bloqueo de filtros. Como les dije, los aditivos pueden mejorar las propiedades del aceite base o pueden aportar nuevas propiedades que no tenían. Como una mejora podría tener antioxidantes, un lubricante, podría tener inhibidores de la corrosión, por ejemplo, cuando tienen compuestos de azufre, esto secuestra el oxígeno, forma un compuesto que no es nocivo para la lubricación y evita la corrosión. También puede mejorar las propiedades del aceite base a través de evitar la espuma, líquidos antiespumantes, químicos antiespumantes, y esto evita que viaje el aire por el sistema, lo cual es nocivo para cualquier sistema de lubricación. Y los diluyentes para mejorar la fluidez, incluso a bajas temperaturas. Dentro de la rama de aportar nuevas propiedades, es muy importante los aditivos de extrema presión para condiciones de funcionamiento severo en maquinaria pesada, maquinaria cementera, de minería, que son componentes que permiten al aceite soportar presiones más altas en puntos de pequeña área donde la presión puede subir muchas veces la presión nominal. También puede añadirle funciones detergentes para mantener limpios los depósitos de aceite, dispersantes, que son sustancias que hacen que los sólidos en suspensión caigan y sean retenidos por el filtro, y modificadores de fricción.
Estos últimos son los más tecnológicamente avanzados y pueden desarrollar capas de un material o pueden cubrir el, la superficie en desgaste de otro material y disminuyendo la fricción. Puede ser de polímeros o químicos que no afecten la lubricación, que no afecten el movimiento de la máquina y disminuyen la fricción.